Bueno, tengan todos muy buenos días. El video de ahora trata más que todo en lo que es un cálculo de sistemas fotovoltaicos completo. En este caso nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores y en las clases que hemos tenido anteriormente con respecto a lo del ciclo. Como vemos en la presentación, estamos en la semana 8 y estamos precisamente para realizar lo que es la parte de los cálculos fotovoltaicos. Dentro de la presentación, en este caso, vemos lo que es la configuración y cálculo de instalaciones eléctricas aisladas o fotovoltaicas aisladas, que como previamente antes habíamos comentado, que aislado significaba que no estaban conectados a un sistema de red convencional, sino que solamente a la red de distribución convencional, sino que nosotros generábamos y era precisamente para nuestros hogares. Dentro de los cuales habíamos visto en los temas anteriores, habíamos logrado observar la parte de generadores, que pueden ser de corriente continua o corriente alterna, conductores, que en este caso es lo que permite el paso de la corriente a través de ellos y que conectan diferentes tipos de equipos, receptores, que es lo que recibe la energía que se transmite por medio de los conductores, conectores, que son los elementos que permiten realizar las conexiones entre los diferentes dispositivos, y dispositivos de protección y control, que estos, así como su nombre lo dice, están diseñados para lo que es una protección y tener un mejor control de todo lo que es un sistema eléctrico. En este caso es referido a un sistema fotovoltaico. Habíamos hablado también de que teníamos circuitos eléctricos en instalaciones fotovoltaicas que podrían ser circuitos de corriente continua y podíamos conectar también circuitos de corriente alterna, pero estos últimos de corriente alterna habíamos dicho que solamente los íbamos a poder conectar cuando nosotros tuviéramos otro dispositivo, que en este caso se llama inversor, que este se hacía cargo de convertir lo que era la corriente continua a corriente alterna. Eso es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Luego habíamos también observado que dentro de todo lo que conlleva lo que es un sistema fotovoltaico pueden haber módulos, que podría ser el sistema de generación, circuitos CC, reguladores, baterías, que es el centro de acumulación, cómo vamos a guardar la energía, inversores, que pueden ser de circuitos CC o de circuitos alternos. En este caso tenemos este inversor que tenemos aquí, que es de convertidor de 24 a 12 voltios, pero siempre como una corriente continua, y este inversor que es para consumo de corriente alterna. Entran aproximadamente 24 voltios, salen 230 voltios alternos. En el caso de nosotros, pues generalmente ocupamos un voltaje de 12 o 24 voltios y manejamos una salida de voltaje alterno de 120 voltios. Este es un esquema convencional de los circuitos de instalaciones fotovoltaicas aisladas. También dentro de lo que es los cálculos básicos y dimensionamiento, podemos observar que dentro de las instalaciones fotovoltaicas aisladas tienen la particularidad de que su tamaño debe diseñarse por un consumo que, aunque normalmente puede estimarse a veces, o que puede ser bastante difícil estimarlo o lo sobredimensionemos, lo mejor o lo más recomendado es hacerlo exactamente con la energía que hay que cubrir y no dejar aquello de que quiero conectar más, porque eso puede llegar a ser un planeamiento para un gasto demasiado grande, porque entre más días de autonomía o entre más potencia que disque voy a tener, va a hacer que el sistema sea más grande, y en realidad lo que estamos haciendo es gastando más con algo que podíamos haberlo solventado con poco menos. Dentro de lo que son los dimensionamientos, esto incluye entre dichos criterios, no existe una sola única manera de hacerlos, existen varias maneras de hacer un sistema fotovoltaico aislado, todo depende del criterio eléctrico que cada uno pueda tener, y sobre todo los criterios económicos y criterios de eficiencia al momento de generar este tipo de energía. ¿Qué procesos conlleva? Generalmente tiene el proceso de calcular el ángulo de inclinación y orientación de los módulos, obtener datos de irradiación de watts hora a metros cuadrados cada mes en forma de una tabla, determinar el consumo diario, que es lo que habíamos hecho en una actividad, determinar cuál era el consumo diario de nuestros hogares y determinar la capacidad del sistema de baterías y números de módulos fotovoltaicos necesarios. En una fase posterior puede realizarse el diseño detallado determinado del resto de equipos, como el inversor, regulador y entre otras cosas. Pero los procesos más característicos son estos: el calcular el ángulo de inclinación, obtener los datos de irradiación, determinar el consumo diario de energía en un solo día, y determinar la capacidad del sistema de baterías, que es uno de los 4 pasos más cruciales dentro de lo que es un sistema de fotovoltaica, dado que esto da el preámbulo para poder diseñar el inversor, el regulador y también el sistema de generación. Entonces,
Con el cálculo del ángulo de inclinación y orientación habíamos observado anteriormente que nosotros ya conocíamos lo que era el ángulo de inclinación o los ángulos beta y el ángulo de azimut, que era el ángulo que en este caso pues nosotros es el ángulo de orientación hacia donde va el panel. En este caso, cuando hablábamos de ángulo de inclinación definido como ángulo de que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal, el valor 0, para captadores horizontales 90. En pocas palabras, es el ángulo que forma la superficie de los módulos, o sea, el ángulo plano. En este caso tenemos este plano y esta elevación o este ángulo beta es el ángulo de inclinación a la cual está el panel. Mientras que el ángulo de azimut, definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal, en este caso habla de que tenemos norte, tenemos sur, este y oeste, y que dependiendo de cómo está el posicionamiento del panel, nosotros vamos a tener un movimiento de ángulo de azimut hacia el oeste o hacia el este. En este caso tenemos que tener mucha observación en eso, y podemos decir lo siguiente. Cuando hablábamos con respecto a cada una de las inclinaciones, cuando yo me refiero a un ángulo de inclinación, es porque yo tengo un panel, por ejemplo. Tengo un panel, esta parte que yo estoy marcando acá es mi plano horizontal. En pocas palabras, por decirlo así, el piso, en su forma horizontal. Entonces, este es el panel, y si yo le doy una inclinación, lógicamente la estructura tiene una inclinación dada. Esta inclinación dada nosotros le llamamos beta. Entonces, a esa inclinación beta, posiblemente acá en el país generalmente pueden dar desde 15 grados hasta 30 grados de inclinación. Y a esos grados de inclinación que tiene el panel, nosotros le vamos a llamar ángulo de inclinación o ángulo beta. Cuando yo le voy a llamar ángulo de azimut, que es la de orientación. Cuando nosotros hablábamos con respecto a eso, decíamos lo siguiente. Cuando yo tengo esta parte de inclinación, tengo mis puntos lineales, en este caso norte, sur, oeste, y si en dado caso yo tengo mi panel visto específicamente para el sur, mi ángulo de azimut es de 0 grados, porque está perpendicular a lo que es la parte del sur. Pero ¿qué pasa cuando este panel esté inclinado un poco más al oeste o un poco más al este? En este caso podría estar inclinado de esta manera, y el ángulo que se formó desde donde está el sur hasta donde está inclinado mi panel, orientado mi panel, a este yo le voy a llamar un ángulo de azimut, ya sea para este o para este lado. De igual manera sería un ángulo de azimut, que en este caso yo lo voy a considerar positivo cuando va para el oeste y negativo cuando va para el este. Y aquí yo puedo tener un tipo de inclinación que puede ser de 15 grados o de 20 grados. No es de regla, pero puede que nosotros lo tengamos que orientar de esta manera, o dependiendo del lugar y la zona geográfica que estemos. Depende de la latitud y la longitud de los puntos cardinales o de los puntos específicos donde vamos a situar nuestro sistema de paneles. Entonces, ángulo de azimut va a ser la orientación, si está hacia el sur o hacia el sureste o hacia el sureste, al suroeste o el sureste. Entonces, así es como nosotros identificamos cuál es el ángulo de orientación. Recordemos, el ángulo beta es ángulo de inclinación, y el ángulo, en este caso de azimut, es orientación. Este referido hacia cuánto inclinado está, y la de orientación hacia dónde está visto mi panel. Entonces, de esa manera nosotros podemos comprender ese pequeño paso. Entonces, siguiendo con la presentación, decimos lo siguiente también, que dentro de lo que las temporadas del año que nosotros podemos tener, que en este caso, según una regla europea, podríamos tener inclinaciones para diferentes periodos de uso, que en este caso están para solamente verano, para solamente invierno, anual constante o anual constante en lugares de frecuentes nevadas. En este caso nosotros no tenemos en nuestro país frecuentes nevadas, no existe este tipo de clima, pero sí tenemos el solamente verano, solamente invierno o anual constante.
En este caso nosotros podríamos considerar esto, y lo único que nos haría falta en esta fórmula dice que la inclinación óptima va a ser al beta, va a ser igual al ángulo, en este caso a la latitud, más 10 grados. En este caso, pues, si nosotros estamos acá en el país y tenemos una latitud aproximadamente de 14 grados, 14 más 10 en este caso me daría una inclinación óptima de 24 grados de inclinación. Y esa sería como una de las inclinaciones óptimas. Pero todo depende también del tipo de la latitud, la longitud y si yo también tengo algún tipo de obstáculos enfrente del panel. Luego teníamos obtención de irradiación. En esta parte, la obtención de radiación generalmente nosotros la podemos tomar de los datos que brinda el CNE o que brinda el SNET, que en este caso es en nuestro país, ¿verdad? Pero de igual manera hay otros programas que nosotros podemos consultar, como lo que es la página web PBGIS o el software RedScreen, que en este caso son software que nos pueden ayudar a la obtención de datos para verificar en este caso para verificar la irradiación de los lugares. En este caso también tenemos que tomamos un pequeño ejemplo en la ciudad de Santa Ana, el país de El Salvador. Teníamos una latitud de 14 grados y una longitud de menos 89.5. Al tener en cuenta esto, se nos genera una tabla que nos brinda el RedScreen y si se fijan nos da periodos anuales desde el mes de enero hasta el mes de diciembre y nos da lo que son temperaturas de aire, humedades relativas, precipitación, presión atmosférica, velocidades del viento, temperatura del suelo, días grados de calentamiento, días grados de enfriamiento. Pero lo que más nos importa entre todos estos datos es lo siguiente, y es la parte de radiación solar diaria horizontal, que viene en kilowatt-hora metros cuadrados día. Este es la irradiación que nosotros contamos en cada uno de los meses, que es un promedio aproximadamente. En este caso visto desde enero hasta diciembre. Y generalmente cuando nosotros estudiamos esta parte de acá, que es la irradiación desde un plano horizontal, viene dado lo que son las irradiaciones del mes de enero hasta el mes de diciembre. Y siempre en un cálculo fotovoltaico siempre vamos a escoger aquella irradiación más baja. En este caso podríamos decir que es la de diciembre, con 4.79 kWh metros cuadrados sobre un día. Y la más favorable en este caso que llega a ser en el mes de abril con 6.26, específicamente en los climas más distintos que tenemos en nuestro país. De igual manera, cabe destacar que dentro de lo que es esta parte, pues nosotros escogemos lo que es el dato menor, porque si nosotros calculamos nuestro sistema fotovoltaico con el dato más alto, aquel día que se vea desfavorable para la producción de energía solar, no va a dar abasto porque nosotros lo calculamos con los mejores climas, los mejores datos, mientras que lo que deberíamos de haber hecho era calcularlo en base a los peores datos, porque en base a eso nosotros calculamos como los límites en los cuales tenemos de producción de energía. Entonces estas plataformas nos ayudan a tener este tipo de datos de información, y si no, de igual manera lo brindan lo que es la parte del CNE y lo que es la parte del SNET. Luego tenemos cálculo de consumo teórico sin pérdidas, dice. En este caso, la tarea que les había dejado la última vez era precisamente de cómo calcular nuestro consumo teórico sin pérdidas. Y cuando hablábamos sin pérdidas nos referíamos al cálculo del consumo teórico. Y el cálculo de consumo real es cuando nosotros estimamos pérdidas. ¿Por qué estimaríamos pérdidas? Pérdidas cuando ya ponemos el sistema fotovoltaico. Recordemos que cuando ya tenemos el panel, todo el sistema fotovoltaico, tenemos lo que son añadido lo que es la parte de paneles, reguladores, inversores, baterías o acumuladores y cableado, y cada uno de ellos tiene un cierto porcentaje de pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos transmitiendo energía DC, y dentro de lo que hemos visto, la energía DC es una de las que mayores caídas de tensión presentan entre sus líneas de conexión, entre sus conductores, entre que también el panel tiene un tipo de pérdidas, el regulador tiene pérdidas, el inversor es el elemento del sistema fotovoltaico con más pérdidas que se puedan tener, debido a que él consume con solo el hecho de estar encendido, aunque no tenga ni una carga, pero él consume, y las baterías por su propio autodescarga que presentan ellos al momento de tener
un tipo de energía, siempre mantienen un tipo de descarga a la batería automáticamente y esto se genera en un tipo de pérdida. Entonces, el cálculo de consumo teórico nosotros hablamos que es cuando nosotros calculamos cuánta energía gastamos en un solo día. Por ejemplo, si yo le pusiera un tiempo a esto, podría decir que el frigorífico o la refrigeradora podría consumir unos 40 watts y que el tiempo de uso en el día es de 10 horas. En este caso podríamos decir de que para saber cuánto consume, cuánta potencia, cuánta energía consume este frigorífico en un día, bastaría multiplicar los 40 por 10 y con eso nosotros ya tenemos lo que es la parte de el consumo que está dando ese aparato, ese dispositivo en un día. Lo mismo, ¿qué tendríamos que hacer en dado caso nosotros? Sacar todos aquellos datos como lo que son computadoras, televisores, refrigeradoras, lavadoras, licuadoras, tostadoras, todo tipo de dispositivo que conectemos. Tendríamos que hacer una lista completa de todos los dispositivos que tenemos en nuestras casas, como las luminarias, y ponerle una hora de uso. No puedo decir que tengo 10 luminarias y que las ocupo 2 horas, porque en realidad todas las luminarias no las ocupo 2 horas. Posiblemente ocupo 2 horas las de la sala y los del dormitorio, pero lo que es la parte del baño, lo que es la parte del lavadero, la parte de la cocina, no se ocupan 2 horas. Puede que sea mucho menos o puede que sea mucho más. Entonces lo mejor es sacar un estimado de todos los dispositivos individuales y cuánto gasta cada uno de ellos para determinar cuál es tu consumo diario que estás haciendo de energía. Y en base a eso nosotros calcular, porque recordemos que esa energía que dé en un día es lo que en realidad vos gastás en todo un día, y con eso vamos a hacer el sistema fotovoltaico, porque nosotros tenemos que suplir esa carga. Luego tenemos el cálculo de consumo teórico sin pérdidas, que en pocas palabras yo tengo, cuando ya estoy pensando en un sistema fotovoltaico, yo sé que tengo que tener consumos de corriente alterna y consumos de corriente continua. En este caso podría decir consumos de corriente alterna aquellos aparatos que no vienen para un sistema DC, las pantallas, los televisores, computadoras, porque aunque sí lo hubieran, es escaso en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que diferenciar todos aquellos dispositivos electrodomésticos que son a base de corriente alterna y sacar una potencia total en un día, y de igual manera sustituir, en este caso generalmente se sustituye lo que son consumo de corriente continua, las luminarias. Todas las luminarias nosotros las podemos pasar a uso de corriente continua para tratar de manera de equilibrar lo que es la parte de las cargas, porque quiero o no, cuando el inversor no esté ocupándose, el generador siempre va a estar trabajando, y lo mejor sería que tuviera algún tipo de carga DC en el cual se estuviera drenando esa sobreenergía que se está produciendo por los paneles. ¿Qué tipo de fórmula puedo ocupar yo para saber cuál es el consumo teórico completo sin pérdidas? Tendría que decir que la E total o la energía total va a ser igual a la energía en corriente alterna, o sea, lo que nos salga de esta tabla, más la energía de consumo de corriente continua, que es esta que está acá, y ahí obtenemos lo que es la energía total. Luego, el cálculo de consumo real, incluyendo pérdidas, es el siguiente paso. Ya que ya obtuve la ET, que era la energía total, hoy tengo que calcular cuál es la energía cuando se le incluye pérdidas. Entonces, hasta en ese momento voy a tener la energía total, o sea, en pocas palabras, la energía real teórica que en realidad estoy consumiendo yo en un día. Porque aquí ya vienen los factores de pérdidas y algunos coeficientes que son necesarios conocer. En este caso, dice que la fórmula es la energía o el consumo real va a ser igual al consumo teórico diario dividido entre R, y R es el parámetro de rendimiento global de la instalación. Este parámetro de rendimiento global quiere decir es aquel parámetro que va a incluir pérdidas y coeficientes que me van a dar un dato específico de cuánto aproximadamente en realidad estoy perdiendo en un sistema fotovoltaico. ¿Cómo calculo yo la R? O en pocas palabras, el rendimiento global. Rendimiento global o R va a ser igual a 1 menos K sub B, que acá tenemos qué es lo que significa cada uno, menos K sub C, K sub V, multiplicado por 1, menos K sub A por N, entre P sub D. ¿Y qué significa cada uno de ellos? K sub B, o el factor KB, es el factor de pérdidas del conjunto de baterías y regulador. En este caso es las pérdidas que se generan en esos dos componentes, en la batería y el regulador, que generalmente es del 0.1. El factor de pérdidas del inversor es KC, que generalmente es de 0.1 también. El factor de pérdidas varias, en este caso es efecto Joule y caídas de tensión por temperaturas y caídas de tensión por distancia, se estima un valor de 0.10 también.
El coeficiente de autodescarga diaria de la batería, en este caso es el K sub A, que es el coeficiente de cuánto se descargan las baterías en un día. En este caso aproximadamente menos del 5% lo que se descargan las baterías diariamente. Porque quiero o no, aunque no las ocupemos, ellas se descargan automáticamente. De una manera más larga, pero sigue teniendo un tipo de disminución en la carga de ellas. N, que es el número de autonomía, y vamos a entender el número de autonomía a la capacidad que tenga el sistema de baterías mantenerse sin que esté conectado a un sistema de retroalimentación. ¿Cómo así? Quiere decir que el número de autonomía es el número de días que la batería es capaz de resistir sin que llegue a una autodescarga y que no tenga un sistema de generación recargando las baterías. En pocas palabras, son los días que aguanta sin estarla cargando, que pueden ser desde 3 a 10 días. ¿Por qué no se estima para más días? Porque en este caso, si nosotros estimamos para más días, lo que ocurriría en este caso sería de que tendríamos que tener un sistema de acumulación mucho más grande, una capacidad de corriente mucho más grande, y esto se vuelve, en pocas palabras, en inversión de dinero. Lo que nosotros podamos cotizar, que tal vez vamos a gastar unos $3,000 por una capacidad de unos 3 días de autonomía, y yo lo quiero más allá de 10, casi un mes, estoy hablando que podría estar gastando hasta mis $10,000 solo en un sistema de baterías, solo porque quiero pasar un mes sin él. Pero ¿cuánto estoy perdiendo solamente en el sistema de baterías? Entonces acá hay que tener un buen criterio de cuántos días y hablar precisamente con el cliente de cuántos días quiere de autonomía, y recomendarle que no deba de pasarse de 10 días. Y por último, la profundidad de descarga de las baterías, que generalmente es del 0.7 o el 70%. No la dejamos descargarse más allá del 70%. A eso se quiere referir. Entonces, el consumo real de energía va a ser igual al consumo total teórico entre el rendimiento global, que hoy ya sabemos que se saca de esta manera. Cuando yo ya tengo un valor acá, solamente lo sustituyo en esta fórmula de aquí. Y luego tenemos criterios de dimensionamiento del mes crítico. En este caso, los primeros criterios son generar una tabla de irradiación media diaria, luego separar la otra tabla con consumos medios diarios, o sea, cuántos consumos se hacen en un día, elaborar una tabla de consumos y radiación, un versus de consumo y radiación que hay para saber el parámetro indicado. Se identifica para cada inclinación. Hoy hay que incluir lo que son las inclinaciones, cómo la inclinación influye en el sistema de irradiación. Luego del conjunto de valores anteriores se selecciona el ángulo que tenga el menor valor. ¿El menor valor de dónde? Del cuadro que nosotros hicimos en este paso. Y se toman las horas sol pico HSP del mes crítico de la mejor inclinación de ese mes. O sea, verificar cuál es la inclinación óptima para garantizar más horas de sol pico. Luego tenemos qué son horas sol pico. En este caso dice, con los datos de irradiación podemos calcular las horas sol pico, HSP, valor que proporciona una medida de la irradiación solar, y se trata de la duración en horas de una hipotética irradiación solar de 1000 watts hora metro. En este caso, si yo digo que tengo 4.5 HSP, quiere decir de que durante 4 horas con 30 minutos o con 4.5 horas en el día, se estima, porque así como dice hipotéticamente, se estima que hay una generación de 1000 watts hora metros cuadrados y una irradiación sobre ese lugar de 4 horas con 5 de 1000 watts específicamente, que 1000 watts van a haber en esas 4 horas, y después de esas 4 horas muy posiblemente exista menos de 1000 watts de irradiación, y eso hace que mi sistema fotovoltaico caiga poco a poco. Es simple y sencillamente la irradiación. La irradiación que hay a las 7 de la mañana no va a ser igual a la irradiación que hay a las 10 o a las 12 del mediodía. A eso se quiere dar a entender. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular mis horas sol pico de inclinación beta? Va a ser igual a GB o G beta, que es la irradiación solar media diaria en watts horas metros cuadrados, según un ángulo de inclinación, entre I sub B o I sub beta, que es la potencia de irradiación incidente en watt hora metros cuadrados para las condiciones estándar de medida, siendo 1000 watts lo más indicado. En pocas palabras dice, conocida la potencia pico de un módulo PP, de un módulo de pico, una potencia pico,
en watts que ocurre de un punto de su máxima potencia, podemos calcular la energía media diaria. ¿Cómo voy a calcular la energía media diaria? Porque en pocas palabras, estas horas sol pico es la capacidad que tiene de irradiación para aprovecharlo y convertirlo en energía solar. Entonces sería que la energía de los módulos o la energía del generador, en pocas palabras, sería igual a las horas sol pico que hay multiplicado por el potencia pico de uno de los paneles por, en este caso, el rendimiento de los módulos, que en este caso generalmente los módulos vienen con un rendimiento del 0.9. Por tanto, para un generador compuesto por una gran cantidad de paneles, por eso se llama NT, que sería el número de módulos, diríamos lo siguiente, que la energía generada por toda la generación de los paneles va a ser igual a las horas sol pico multiplicado por la potencia pico de uno de los paneles multiplicado por la cantidad de paneles que hay y multiplicado por la eficiencia, y ahí voy a obtener yo cuál es la capacidad que está produciendo de energía en mi sistema fotovoltaico. Dentro de esto también tenemos parámetros de análisis, como lo que es la parte de la ubicación, tenemos la parte de utilidades, niveles de utilización y características técnicas de los elementos receptores. En la ubicación viene lo que es la parte de que la ubicación exacta del sistema de fotovoltaico en su parte de latitud, longitud, tipo de contaminación que hay en el lugar, climatología, características de cubierta y tipo de terreno, y se trata de una instalación atendida mediante, puede hacerse por medio de un software. La utilidad, ¿para qué va a ser este sistema? Si va a ser para pocas células, para un tipo de señalización, para alumbrado público, para un sistema de una casa, para una docena de paneles para una vivienda o para una comunidad entera. Eso va a depender de la utilidad que nosotros le demos. El nivel de utilización está referido a lo que es la parte de cuánto tiempo lo ocuparíamos, si sería toda la semana, solo un día, un mes, tantos meses o todo el año. Y las características técnicas de los elementos, que hay que verificar precisamente con qué voltaje vamos a manejar, si va a ser de 12, de 24, de 48, qué tipo de voltaje ocuparíamos, que en este caso habíamos comentado que hay rangos específicos en los cuales yo voy a ocupar 12 voltios, cuando yo voy a ocupar 24 y cuando yo voy a ocupar 48, entre otras cosas, y cuánta alimentación en alterna yo voy a proporcionar, que en este caso podrían ser 120 o 240 voltios. Por último, el proceso de instalación de un panel fotovoltaico o de los generadores fotovoltaicos se resume en lo siguiente. Generalmente son 13 pasos o 13 fases. La primera es evaluación de datos iniciales, o sea, la recolección de datos del lugar. Determinación del periodo de uso, cuánto tiempo se ocuparía, si va a ser una semana, va a ser para un mes o es anualmente, o sea, un consumo para todo el año. El cálculo de inclinación y orientación, que en este caso se estima lo que es el cálculo del ángulo óptimo. Cálculo de distancia entre módulos y objetos cercanos que me puedan generar sombra, y cálculo de pérdidas por sombra, inclinación y orientación. La fase 4 comprende la obtención de irradiación media diaria de cada mes, que es gracias a los programas o software que habíamos comentado anteriormente. El cálculo de consumos, que esto ya es un cálculo teórico que nosotros hacemos prácticamente como el consumo teórico y el consumo real cuando ya tenemos parámetros de pérdidas. La determinación del mes crítico, que es el análisis de la fase 5 con la 4 y la 3, la fase 7, que es especificación del sistema de corriente continua, el nivel de tensión y el número de días de autonomía, cuántos días va a querer el cliente de que tenga de autonomía y cuánto nivel de tensión. ¿Cuál es el sistema de baterías? Cálculo de capacidad del sistema y cálculo del número de baterías. Fase 9, el cálculo de los generadores, cuántos generadores van a haber, cuáles son las horas sol pico que existen en ese lugar, en esa latitud y en esa longitud, y el cálculo de potencia pico del generador. Luego el cálculo del inversor, por último en la fase 11 el cálculo del regulador, y ya solamente nos quedamos fase 12, que es el cálculo de cables, porque de igual manera hay que calcularlos porque existen caídas de tensión, y la fase 13, que sería el cálculo de las protecciones. En este caso uno de los pasos más fáciles porque ya tenemos todo hecho, lo único que tenemos que hacer es las protecciones. Dado que las protecciones acá se ocuparían de dos formas, ocuparíamos protecciones para sistemas alternos y también ocuparíamos protecciones para sistemas de corriente continua, que son autómatos de tipo portafusibles o autómatos específicos para un voltaje de 10 voltios en la parte de voltaje DC. Luego vamos con un pequeño ejercicio. Esto lo vemos en el siguiente video, dado que el video va a ser un poquito largo, lo vamos a partir en 2 o 3 partes, y de esta manera tratamos de focalizar lo que es los temas.
Así que nos vemos en el siguiente video para ejecutar lo que es el ejercicio.